Cristóbal Colón, el hombre que cambió para siempre el rumbo de la historia, sigue rodeado de enigmas 5 siglos después. ¿Dónde descansan realmente sus restos? ¿Qué secretos quiso llevarse a la tumba? En este viaje vamos a recorrer escenarios únicos, desde el imponente Faro de Colón, en Santo Domingo, en la República Dominicana, hasta la majestuosa Sevilla, siguiendo las huellas del almirante entre leyendas, documentos ocultos y las voces de expertos que nos ayudarán a descifrar los misterios que Colón nunca quiso revelar. Comenzamos. Nos encontramos en la República Dominicana, en Santo Domingo, para hablar de uno de los enigmas más espectaculares de la historia. Hemos venido a Santo Domingo para esta vez adentrarnos en los misterios de la cuna de Colón, la tumba de Colón y otros enigmas que rodean el viaje a las Américas. Comenzamos con el capítulo de los misterios de Cristóbal Colón. Y desde el mausoleo o la pirámide de Cristóbal Colón en Santo Domingo, el Faro de Colón, toca hablar de los orígenes. ¿De dónde era Cristóbal Colón? Y es que ante esta pregunta, seguro que todos responderíamos que Colón fue genovés. Ahora bien, se han encontrado en los últimos años una serie de indicios que podrían echar por tierra la teoría clásica que encontraríamos en prácticamente todos los libros de historia. ¿Era Colón genovés o era gallego? Portosanto es un lugar, ni más ni menos, es un lugar que existe, por supuesto, a día de hoy, que se puede ir hasta allí. Yo he estado en muchas ocasiones, como te puedes imaginar. Es una aldea pequeña, un lugar que queda justo a la orilla del mar, de la ría más bien, ¿no? Enfrente a la ciudad de Pontevedra. Y en Portosanto hay un museo, es un museo que se llama Casa Natal de Cristóbal Colón, así, con todas las palabras y con todas las letras. Museo que recrea también esta teoría que dice que Colón nació allí, en esa misma casa, lo que atestiguan un montón de indicios de esta teoría del Colón pontevedrés, del Colón gallego. Esta es la teoría y los estudios que hace unos 100 años realizó el historiador gallego Celso García de la Riega. Este hombre escribió un libro titulado Colón Español, Origen y Patria, donde él pudo dar con una serie de documentos que han sido categóricamente señalados como auténticos en la actualidad, donde se hace referencia a un personaje llamado Pedro Madruga. Este Pedro Madruga, cuyo nombre auténtico sería Pedro de Sotomayor, sería hijo bastardo de un noble portugués y una española, una mujer de un pueblo muy cerquita de Pontevedra llamado Pollo. Pues bien, Pedro Madruga, o Pedro de Sotomayor, sería Cristóbal Colón. ¿Por qué? Hay una teoría, bueno, hay más de una teoría, ¿no? Yo de hecho la he novelizado y verás que hay un episodio ahí, ahora te lo voy a explicar, pero bueno, lo siento, cuando llegues a él pues te acordarás de esto, ¿no? Bueno, él tenía una disputa territorial porque toda su vida fue absolutamente frenética, ¿no? Es decir, todo era, él se hizo enorme, inmenso, heredó algo enorme, pero muy destrozado por la Revolución Irmandiña, ¿no? Que también está novelada aquí en la historia en Portosanto, ¿no? Algo muy destrozado. Él tuvo que volver desde Portugal y reconquistar Galicia, como se dice, ¿no? Los gorriones se habían levantado contra los halcones, es digamos, el eslogan de esta revolución, y los halcones se reorganizaron, se dieron la vuelta, volvieron y los masacraron. Y uno de esos halcones era él. Bien, a partir de ahí él empieza a recuperar todo ese terreno que le había sido arrebatado, y en una de esas disputas territoriales con los señores de Rivadavia, con los Sarmiento de Rivadavia, se encuentran con que una de las posesiones suyas, una de las villas suyas, que son propiedad, ha sido usurpada por los señores de Rivadavia. Entonces él se planta allí y en presencia del juez llegan a un trato, en teoría, llegan a un trato que es que al día siguiente saldrán cada uno de su fortaleza al canto del gallo, y allá donde se encuentren, a galope, uno en dirección al otro, y allá donde se encuentren, pues marcará el límite entre ambos territorios. Bueno, la historia dice que entre los hombres de Pedro Madruga había uno que sabía perfectamente imitar el canto de un gallo y que cantó el gallo a medianoche, que fue la hora a la que ellos salieron.
Por tanto, en cuanto amaneció, que es lo que significa pues, ese eufemismo del canto del gallo, en cuanto amaneció, Pedro Madruga estaba a las puertas del castillo de su enemigo con un ejército que había reunido porque era una persona tremendamente influyente con amigos muy poderosos. Y ahí se dice que gracias a haber madrugado tanto fue cuando empezaron a llamarle Madruga. Seguramente esto no sea cierto porque estas historias son muy típicas del siglo XVI, una asociación de fonética con significados que no se corresponden con la realidad. Seguramente no sea por esto, pero bueno, la historia cuenta esto. Porque efectivamente cuando en 1486 Cristóbal Colón se halla frente a los reyes católicos, parece ser que años antes a este momento había tenido una serie de discrepancias con los reyes católicos que le habían enemistado con estos. Parece ser que finalmente habían llegado a un buen entendimiento. ¿Qué lleva a una persona a fingir su propia muerte y a inventarse un alter ego, a inventarse una identidad ficticia, ¿no? Bueno, pues a lo largo de la historia lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Y bueno, yo qué sé, desde hoy que estamos viviendo tristemente una guerra, pues sabemos también que cuando fue la guerra de Bosnia, ¿no? Sí, más lejos, a finales del siglo pasado, hace 20 años, 25 años, uno de los grandes carniceros de esa guerra se hizo pasar por muerto, se inventó, y eso lo podéis buscar también en internet, y os va a aparecer, ¿no? Después lo pillaron y fue juzgado, ¿no? Pero se inventó una identidad falsa, se refugió en un sitio donde él creía que estaba seguro y vamos, ahí estuvo un tiempo hasta que lo pillaron. ¿Qué pasa? Lo pillaron en una época en la que existe la fotografía, las huellas dactilares, los documentos de identidad y las pruebas de ADN, sin ir más lejos, ¿no? Sí. Pero a finales del siglo XV posiblemente no fuese tan fácil identificar a alguien que quisiese desaparecer y hacerse pasar por otra persona. Sobre todo si todas las partes implicadas salían ganando con ese trato. Lo que afirma la teoría es que, sabemos que Pedro Madruga, en la guerra de sucesión castellana entre Isabel, la que luego pasaría a la historia como la católica, y Fernando, por supuesto, y Juana, la que pasaría a la historia con el injusto nombre y cruel nombre y falso de la Beltraneja, pues Pedro Madruga toma partido por esta última y por su íntimo amigo, el rey de Portugal, que era el tío de esta chica, ¿no? De esta niña de 12 años, pobrecito, la que hicieron, ¿no? Bueno, como pierden la guerra, al estar en el bando perdedor, lo desposeen de todos sus bienes, títulos y demás. Lo convierten en un paria. ¿Qué pasa? Que era una persona que había llegado a ser más poderosa incluso que los reyes católicos en determinados momentos, ¿no? Antes de que fueran reyes, obviamente, ¿no? Más poderoso había sido. La red de influencias que él había extendido era brutal, porque aparte iba a ser una persona que aglutinaba en torno a sí todo tipo de prosélitos, ¿no? Gente poderosísima, gente que eran fiel a él, que creían en él, tenía una especie de magnetismo difícilmente explicable, ¿no? Seguía siendo, por lo tanto, un enemigo muy poderoso, que podía orquestar maniobras en la sombra. No olvidemos que esa reina destronada, esa niña Juana, la legítima reina, seguía estando viva, seguía estando en Portugal y podían liársela, no era fácil, pero podían liársela los reyes católicos a la hora de montarles otra guerra en contraataque, ¿no? Bueno, pues la teoría dice que llega a un acuerdo, que no sabemos quién se lo propone a quién, si Pedro Madruga, los reyes católicos o viceversa, pero llegan al trato de vamos a llegar a un trato, vamos a sellarlo en unas capitulaciones, financiamos una expedición, más que financiarla, porque la financiaron en parte solamente Isabel, el resto pusieron barqueros y el propio Sotomayor puso mucho dinero, avalamos esta expedición, te nombramos almirante de la mar Oceana, pero te haces pasar por muerto. Te haces pasar por muerto. Es decir, tú oficialmente has muerto y aparece un personaje diferente. Vale. Si la expedición triunfaba, los reyes católicos pasaban a convertirse, porque no olvidemos, ellos querían llegar a las Islas de las Especias, ellos querían llegar a las Molucas, donde después llegó Magallanes y donde después murió. Si la expedición llegaba a buen puerto, nunca mejor dicho, pues se convertían en las personas más ricas y más poderosas del mundo. Y si no, si los barcos se hundían, un problema menos. Se acabó Madruga, se acabó Soutomayor y ya no tenemos esa amenaza encima de nuestro cogote. Esto es lo que explicaría el resultado final, esta especie de carambola final de toda esta historia. Inverosímil, sí. ¿Ha habido situaciones similares? ¿Las ha habido a lo largo de la historia? Por supuesto que sí. Ahora bien, si efectivamente este Pedro Madruga consigue aquellos derechos que aparecían en las capitulaciones de Santa Fe, probablemente el resto de los nobles se enfadarían con los reyes católicos. Lo primero que le conceden a él en esa negociación con los reyes católicos, en las capitulaciones de Santa Fe,
antes de la expedición. Por lo tanto, es el título de almirante de la mar. O sea, el almirante de Castilla no era cualquier cosa. Había unos poquitos almirantes porque eran los que mandaban una flota. No era un capitán o no era un, yo qué sé, un teniente de navío. No, era un almirante, ¿no? Pero es que además le ceden en esas capitulaciones el nombramiento de virrey de los territorios descubiertos, que los tenemos aquí detrás, del virrey, ¿vale? Sabiendo que los reyes nunca iban a hacerse, el océano no se iban a arriesgar a hacer eso, se convertía en rey de facto de todos esos inmensos territorios, ¿no? Insisto, ningún comerciante de lanas hubiera estado en disposición de negociar en esos términos con los que en ese momento eran los reyes más poderosos de toda la península ibérica, ¿no? Y posiblemente de los más poderosos de Europa. Ningún comerciante de lanas, por supuesto, tenía que ser un miembro de la más alta nobleza para poder apretar las tuercas de esa manera en ese trato que se plasma con las capitulaciones de Santa. De esta forma, este Pedro Madruga, Pedro de Sotomayor, se cambiaría el nombre a Cristóbal Colón con ayuda, por tanto, de los reyes católicos. ¿Por qué, por tanto, Cristóbal Colón adquiriría este nombre de Cristóbal Colón? Es posible que tuviese un segundo nombre que se llamase Cristóbal Pedro, es posible, En la firma, os recomiendo también que busquéis el análisis de la firma de Colón de Alfonso Philippot, y ahí veréis que abajo la firma de Colón, que durante 500 años nadie ha sabido descifrar porque es una cosa rarísima, ¿no? Hace como un triángulo, después hay una leyenda debajo que no saben bien qué pone y tal y cual. Bueno, pues empieza poniendo XPO y el PO tiene una rayita por encima, lo cual significa que es un apócope, ¿no? El nombre, ¿no? Entonces Cristóbal se escribía con X, ¿no? Cristóbal, digamos, ¿no? Y Pedro se podía poner así, se solía poner así, PO con una rayita encima, ¿no? Y después viene Fer-Ens, que Alfonso Philippot ha descifrado como Fernández Eanes, ¿no? Que era el nombre originario de este Pedro de Sotomayor. Al parecer, Cristóbal Pedro Fernández de Eanes, ¿no? Es posible que, siendo conocido toda la vida como Cristóbal, pues cogiese su segundo nombre, Pedro. Perdón, al revés. Siendo conocido como Pedro toda la vida, cogiese su segundo nombre o su primer nombre, Cristóbal. Y el apellido Colón es posible, apuntan los indicios a que podría ser el segundo apellido de su madre, un apellido que estuviese presente en la familia de su madre. Los apellidos en esa época no eran como hoy en día, y 200 años después tampoco lo eran, es decir, hace muy poco que los apellidos se adjudican en el orden que conocemos, ¿no? A día de hoy. El primero es el primero de tu padre, ahora ya puede ser al revés, o de tu madre, y el segundo es el primero de tu madre, o al revés, ¿no? Esto antes no se hacía, uno prácticamente elegía, ¿no? Sus apellidos, hasta pues yo qué sé, el arzobispo de Santiago, Fonseca. Bueno, pues él se llamaba Alonso de Fonseca, pero es que su hermano, por ejemplo, eligió llamarse Acevedo, porque era el otro apellido de la familia, ¿no? Sí. O Valle Inclán, que hace nada, o sea, un personaje del siglo XX, que murió en el siglo XX, vamos, en el 36, no se llamaba Ramón María del Valle Inclán. Él se llamaba Ramón Valle Bermúdez, o sea, tenía unos apellidos y eligió esos. Sonaba muy bien, es muy bonito, ¿no? Pero en esa época, ya te digo, el tema de los apellidos se elegía un poco de forma libre, ¿no? En inicio, él posiblemente fuese Pedriño de Zúñiga, como ahí tenemos en esta primera parte que tú estás leyendo, ¿no? En Porto Santo, la novela. Después, cuando es reconocido en el testamento de su padre, pasa a llamarse Pedro Fernández Llanes, el hijo de Fernán Llanes, ¿no? Y cuando lo adopta su hermanastro más adelante por temas legales de herencias, pues pasa a llamarse Pedro Álvarez, porque el hermano se llamaba Alvar. Pedro Álvarez de Soutomayor, ya directamente reconocido como en la línea sucesoria de los Soutomayor. ¿Por qué Colón? Pues insisto, seguramente fuese uno de los apellidos que estaban presentes en su casa materna, en casa de su madre, cuando se crió siendo un niño bastardo, ahí en la aldea de Porto Santo, y al final pues se trataba de elegir algo que no lo identificase claramente, pero que las personas adecuadas supiesen reconocer. No hay ninguna región, ni en España ni en Italia, salvo en Galicia, donde exista el apellido Colón tal cual. En Génova o en Italia, el apellido que existe es Colombo. Sin embargo, Cristóbal Colón firmó todas sus cartas con Colón, ni Colombo, ni Coulomb, como habría por ahí otra teoría que haría referencia a que Cristóbal Colón no era
genovés, ni español, ni gallego, sino que era catalán, ¿no? De la familia de los Coulomb, que era Coulomb. En realidad se cae por su propio peso esta teoría. Así que nos mantenemos con la teoría gallega. Fijaros, por lo tanto, el apellido Colón es de Galicia, en concreto de toda la zona de Pontevedra. Llama la atención que todas las cartas que Cristóbal Colón escribió a otros marinos y nobles italianos estaban escritas en español. No estaban escritas en italiano, lo cual sería lo lógico. Si Colón era italiano, sus cartas referidas a los italianos estarían escritas en italiano y, sin embargo, están escritas en español. ¿Por qué? ¿Qué nombres le adjudica Colón a los lugares que va descubriendo al otro lado de allá cuando anda pues navegando por las Antillas y ya por las costas americanas? Pues esos topónimos, esos nombres que él adjudica, se reserva el derecho de ponerle nombre a cada isla, a cada cabo, a cada bahía, ¿sí? A cada playa incluso, que le parece suficientemente relevante, que van cartografiando además, ¿no? sus colaboradores. Se reserva el nombre de adjudicarle nombres. Hay más de 225 topónimos que Cristóbal Colón le adjudica a accidentes geográficos de la costa americana, descubierta por él, que corresponden con las rías gallegas, y 0 que corresponden con costas mediterráneas o genovesas o de toda esa zona. 0, ¿vale? Por tanto, él adjudica aquellos nombres a esos lugares que va descubriendo, nombres que son los nombres de su vida, de los lugares que ha navegado durante toda su vida, ¿no? Más de 225, insisto. Uno de ellos, por ejemplo, le pone a una punta, a un cabo, le pone punta de la Casa da Cruz, y esa Casa da Cruz, esa Casa de la Cruz, es la casa donde supuestamente él nació, nada menos, y es donde se ubica al día de hoy ese museo, casa natal de Cristóbal Colón, que os comentaba antes, precisamente en el lugar de Puerto Santo. Vamos a adentrarnos en la tumba, en el mausoleo de Colón, para hablarnos de dónde se hallan efectivamente los huesos del almirante de la Gran Oceana. Una de las pocas cosas que conocemos con absoluta seguridad de Cristóbal Colón es su muerte. Ese Cristóbal Colón muere un 20 de mayo de 1506 en la ciudad española de Valladolid. Cuando Cristóbal Colón muere, va a ser enterrado con un hábito de franciscano en el monasterio de San Francisco en Valladolid, y allí simplemente estaría durante un periodo de 3 años. A partir de este momento, los huesos de Colón van a viajar más que el propio Cristóbal Colón en vida. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, aventureros, es: ¿se hallan los restos de Cristóbal Colón justo detrás, en este cofre que se halla aquí, en Santo Domingo? El devenir de los acontecimientos fue el siguiente. Como hemos visto, 3 años después de que fuese enterrado en Valladolid, sus restos serían trasladados a Sevilla. Allí se encontraría hasta 1523, en la Cartuja de Sevilla. Él muere en 1506, ojo, Colón, Colón, documentadísimo, totalmente se sabe dónde estaba su tumba y todo, ¿no? En origen. En Valladolid, efectivamente, en el convento de franciscanos, en una capilla funeraria. ¿Y quién estaba enterrado en esa capilla funeraria ya en 1506? Bueno, desde hacía un tiempo, desde que había muerto. Pues el padre de Pedro Madruga, Fernán Llanes de Sotomayor. Entierran, insisto, entierran a Cristóbal Colón, no a Pedro Madruga, a Cristóbal Colón lo entierran en la capilla funeraria donde está enterrado el padre de Pedro Madruga. Siendo Pedro Madruga uno de los nobles más poderosos de su época, fallece oficialmente en oscuras circunstancias en casa de uno de sus mejores amigos, sin estar enfermo, sin que tuviese en principio ningún problema de salud. Él muere en casa de uno de sus mejores amigos, a donde se habían dirigido los reyes católicos a hacer una visita institucional. Y allí muere, oficialmente, en oscuras circunstancias. Pero, ¡oh, sorpresa!, siendo una de las personas más poderosas de esa época, como si no lo fuera, nadie reclama su cuerpo.
No hay tumba conocida y no se conoce el lugar de enterramiento, por tanto, se esfumó. Digamos que se esfumó en el aire, ¿no? Pedro Madruga. Sin embargo, 20 años después de esa supuesta muerte de Pedro Madruga en 1486 en Alba de Tormes, en casa del duque de Alba, pues como digo, 20 años después en Valladolid sí muere Cristóbal Colón y es público y notorio que es así, está documentado históricamente y lo entierran en la capilla funeraria del padre de Pedro Madruga Hernández. Sí. En 1523, los restos de Cristóbal Colón irían a parar directamente justo a este punto, a la República Dominicana, a Santo Domingo, una isla tremendamente especial para Cristóbal Colón, ya que fue el primer lugar del Nuevo Mundo al cual llegó Cristóbal Colón. En Santo Domingo, por lo tanto, se mantendrían los restos de Cristóbal Colón como poco hasta 1795, época en la que Francia realizaría una invasión justo aquí, en Santo Domingo, y de esta forma los restos de Colón serían desplazados antes de que los franceses llegaran a La Habana, a Cuba. Sin embargo, unos años después, en 1898, los restos de Colón que se encontraban, insisto, en Cuba, serían desplazados a España porque Cuba logró su independencia respecto de España. Por lo tanto, los restos que en un principio se van a encontrar en Valladolid, después en Sevilla, después en Santo Domingo, después en La Habana, regresarían de nuevo a Sevilla, a la Catedral de Sevilla. Es el momento de viajar a Sevilla, lugar donde cuentan se guarda la tumba verdadera de Colón. Vamos a adentrarnos en su catedral para enfrentarnos cara a cara con la versión española de este misterio. Aventureros, acabamos de llegar justo a la puerta de la Catedral de Sevilla, donde se cuenta reposan los restos de Cristóbal Colón. Ya sabéis, uno de esos grandes enigmas de la historia es dónde están los restos, los huesos del almirante de la Mar Océana, de Cristóbal Colón. Probablemente el mayor candidato sea España con la Catedral de Sevilla. Acompañadme y nos adentramos en esta espectacular catedral gótica para descubrir la tumba de Cristóbal Colón. Vamos allá. Allá por el siglo XV, los antiguos sevillanos soñaban que, ¿por qué no?, pudiera esta ser la catedral más grande y preciosa del mundo, que en ella se celebrara el más esplendoroso culto litúrgico de la metrópoli hispalense, que asombrara a sus visitantes al caminar bajo bóvedas góticas, al descubrir su multiforme iconografía, para llegar después a encontrarse en el remanso de paz que es el Patio de los Naranjos. Piedra a piedra, aquellos sevillanos vieron crecer esta imponente montaña hueca bajo la severa mirada de la Giralda, la señora de Sevilla. Todo comenzó con un sueño, pero hoy, aventureros, esta es la catedral gótica más grande del mundo. En el interior de la Catedral de Sevilla acabamos de llegar exactamente al punto donde se cuenta y dice la ciencia que reposan los restos de Cristóbal Colón, ni más ni menos. Y es que fijaros, cuando en el año 1898 los restos de Colón tienen que ser trasladados desde La Habana, porque al final España pierde Cuba, a Sevilla, el lugar en el que en un principio iban a reposar estos restos iba a ser objeto de debate. Se pensó en Córdoba, se pensó incluso en Granada, pero finalmente los restos de Colón llegaron hasta aquí, hasta Sevilla, a la Catedral de Sevilla, donde se encuentran hoy, flanqueado por estos pajes que sostienen sobre sí este espectacular féretro. Y es que fijaros, cada uno de los pajes representan a los distintos reinos de la España del momento: el reino de León, el reino de Castilla, el reino de Aragón y el reino de Navarra. A principios del 2000, a partir del año 2004, se realizaron una serie de estudios científicos a los restos de Cristóbal Colón que se hallan justo ahí dentro. Y lo que se determinó es que eran pariente de Hernán Colón, que se encuentra aquí, es decir, de su hermano, y de Diego Colón. La ciencia había determinado que el ADN de la persona que sea ahí dentro es Cristóbal Colón.
Pero la historia de Colón no se entiende sin viajar a Huelva, tierra de navegantes y leyendas. Allí encontramos la estatua de Alonso Sánchez de Huelva, conocido como el Prenauta. La tradición cuenta que este marinero onubense, empujado por una tormenta, llegó por azar a tierras americanas antes del propio Colón. De regreso, enfermo y exhausto, su barcaza regaló en Madeira, donde fue acogido por el propio Colón. Antes de morir, Alonso Sánchez le habría revelado el secreto de aquel nuevo mundo, un secreto que, según algunos, dio a Colón la seguridad necesaria para presentarse ante los reyes católicos. Un secreto que para algunos permitió a Colón la ruta para llegar al Nuevo Mundo. La figura del prenauta sigue envuelta en misterio, leyenda olvidada o pieza clave en el mayor viaje de la historia. Ahora bien, aventureros, la pregunta es, ¿cómo es posible que si los restos de Colón fueron trasladados desde La Habana hasta Sevilla, hoy en día en Santo Domingo tengamos la tumba de Colón, con huesos de Colón? ¿Cómo es esto posible? Pues veréis, al parecer en el año 1877, en la Catedral de Santo Domingo se encuentra una caja en cuyo interior hay huesos y una leyenda que reza Cristóbal Colón. Allí estaba escrito el nombre de Cristóbal Colón. Luego, históricamente, los dominicanos señalaron que en realidad los huesos de Colón no se habían trasladado a La Habana, sino que se habían mantenido aquí, en la República Dominicana, y que los huesos trasladados a La Habana no serían otra cosa salvo los huesos de un familiar o de un nieto de Colón. Lo cierto es que, efectivamente, no se ha realizado ninguna prueba científica a los restos de Colón que se encuentran aquí, o del supuesto Colón, ya que los dominicanos señalan que efectivamente las pruebas históricas y documentales son suficiente prueba, incluso más allá que lo que la ciencia pudiese determinar de los restos de Sevilla. Ahora bien, no es incompatible que los restos de Sevilla sean de Colón y que los restos de aquí, de Santo Domingo, también sean de Cristóbal Colón. Luego el enigma podría estar resuelto si dijésemos, bueno, lo repartimos en todo el mundo, incluso se dice que en La Habana queda alguna pieza, algún hueso, también seguramente aquí, a pesar de que no hay pruebas científicas, y en Sevilla desde luego que también hay restos de Colón. ¿Por qué no se admite la realización de pruebas científicas a lo que se halla aquí, en el interior de esta tumba? Tenemos que recordar que en este punto, en el Faro de Colón, se realizó una inversión absolutamente espectacular, cuando efectivamente la República Dominicana es un país donde hay mucha pobreza y fue enormemente criticada la construcción de esta pirámide, de este mausoleo. Luego imaginaros que si se realizasen pruebas científicas se determinase que ahí dentro no se hallan los restos de Colón. Sería escandaloso. Por eso mejor mantener el misterio, y eso es de alguna forma lo que también hace atractivos a estos temas. Pero el misterio de Colón no termina aquí, así que vamos a continuar.
Uno de los datos que aportas en tu obra es una carta que vemos que el rey de Portugal le escribe a Colón, donde le dice, bueno, que puede regresar a Portugal y que le serán perdonadas, pues, las penas o delitos o infamias que cometió en territorio portugués, ¿no? Y claro, en principio parece que no tenemos conocimiento de qué clase de delito cometió Colón allí. ¿Hay algún indicio de qué pudo pasar? Bueno, claro, para las personas que no están en el secreto de la cuestión, hay que decir que Colón irrumpe enigmáticamente, como era su costumbre en la historia, en 1476, probablemente ese es el año, en Portugal. Y llega de una manera misteriosa, como no podía ser de otro modo en él. Parece ser que había habido un enfrentamiento naval entre unas naves comerciales genovesas y unos corsarios franceses. De resultas de aquel enfrentamiento hay un naufragio y Colón gana las costas portuguesas a nado, como si fuese un personaje mitológico. En tan solo un año, el supuesto hijo de un lanero genovés entra en los círculos de la nobleza lusa, contrae matrimonio en Portugal con Felipa Moni de Perestelo, tiene a su primer y único hijo reconocido formalmente, que fue Diego, pero en efecto huye de Portugal. Cuando su esposa muere, él enviuda y se marcha con su hijo, que tendría unos 7 años aproximadamente, perseguido por la justicia. ¿Por qué sabemos que fue perseguido por la justicia? Entre otras cosas, por lo que tú acabas de comentar y que yo menciono en el libro. Hay una carta que manda el rey portugués Juan a Colón cuando ya Colón está establecido en Castilla, invitándolo a regresar a Portugal y prometiéndole que no será juzgado por los delitos que tiene pendientes con la justicia lusa. ¿Cuáles son esos delitos? Bueno, yo en el libro, y ya casi en el propio título, expreso mi teoría, Colón y el mapa templario. Creo que Colón obtiene una documentación valiosa, probablemente de un modo delictivo, en Portugal, que viene a confirmar, no sé si algo que él ya sabía o algo que fue descubriendo paulatinamente. Pero mira, Colón tiene una sospechosa puntería para llegar a los lugares más oportunos. Que el hecho de que llegue a Portugal alguien que más tarde va a emprender una aventura marítima como la que él emprendió, no puede ser casual. ¿Por qué? Porque Portugal era el reino por excelencia para cualquiera que quisiera tener un proyecto como el de Colón. Portugal era en aquel momento el reino con mayor peso naval, no sé si del mundo, pero uno de los más destacados. Entre otras razones porque su única vía de expansión era la marítima. Es allí donde está la Escuela de Navegación de Sagres. Es allí donde se están produciendo los mayores avances en navegación. Y mira tú qué casualidad que Colón va a llegar justo al país más oportuno, de donde al final huye. Pues yo presumo que huyó con algo que finalmente convenció, en este caso, a los Reyes Católicos unos años más tarde para emprender esta aventura que después significaría el descubrimiento de lo que hoy conocemos como América. Uno de los misterios más particulares sobre Colón es relativo a su religión y a todo lo que ello podría compartir. Y es que una de las hipótesis es que quién sabe si Colón pudo ser judío o apoyado por judíos. Desde luego que Colón fue apoyado por judíos. De hecho, la financiación del viaje fue realizado por judíos conversos, como por ejemplo el propio Luis de Santángel Valenciano. El caso es que, fijaros qué curioso, el día 3 de agosto de ese 1492 es la fecha en que Colón va a partir hacia el Nuevo Mundo. Sin embargo, la noche, es decir, hasta la noche del 2 de agosto de ese 1492, es decir, un día antes, era el plazo máximo para que los judíos españoles abandonasen la península ibérica, la expulsión definitiva de los judíos. Por lo tanto, ¿y si hubo judíos que se embarcaron con Colón tras la búsqueda de ese nuevo mundo? De hecho, una de las obsesiones que tenía tanto Colón como sus contemporáneos a bordo de las carabelas y en viajes posteriores fue la de encontrar el paraíso terrenal. De hecho, Bartolomé de las Casas nos cuenta en sus crónicas cómo efectivamente la forma de hablar que tenían los autóctonos que ellos conocían allí era muy semejante al hebreo. De hecho, aprendieron hebreo los propios españoles para tratar de comunicarse con los aztecas, que pensaban que el náhuatl no era otra cosa sino un dialecto del hebreo antiguo. Por lo tanto, tenían la intención de encontrar a las tribus perdidas de Israel. Y esa era uno de los motivos y uno de las tratativas
de hallar allende los mares, quién sabe si las tribus perdidas de Israel. A pesar de que los expertos a los que convocan los propios reyes en Salamanca, probablemente a finales de 1486 o primavera de 1487, juzgan el proyecto colombino y lo consideran digno de toda repulsa. Ya no es que no crean por sí, no, digno de toda repulsa. Pero, como te digo, pasan cosas sorprendentes, porque inmediatamente después Colón recibe sucesivas subvenciones de los reyes de 3.000 maravedíes, una tras otra, hasta 4. Y lo normal hubiera sido que lo hubieran despedido con viento fresco. Es decir, si los expertos de la época dicen que el proyecto que usted nos plantea, que nos quiere vender, la moto que nos quiere vender, no hay quien se la compre, pues lo normal sería que lo hubieran despedido, pero no, le conceden distintas subvenciones y finalmente, solo finalmente, después de un tiempo, va a ser cuando Colón probablemente revele a los reyes, por mediación de un franciscano, Juan Pérez, aquello que no quiso revelar a la Junta de Expertos, porque el propio segundo hijo del almirante Hernando, Colón tuvo otro hijo después, pero con una mujer, Beatriz Enrique de Arana, con la que no contrajo matrimonio, Hernando, este segundo hijo, hace una biografía de su padre. Y al tratar el punto de la Junta de Expertos, dice Hernando que su padre no quiso tampoco revelar tanto, como si se guardara esa carta bajo la manga que finalmente va a ser la que, en última instancia, convenza primero al duque de Medinaceli, que llega a decir a la reina, la llega a escribir diciendo, oye, si tú no lo financias, lo financio yo. Y finalmente decide la reina apoyar el proyecto, no pagarle, porque lo de pagarle fue otra historia. Pero, por tanto, tú dices, pasan cosas muy raras y difíciles de comprender. Lo que vende Colón a los reyes católicos es, bueno, vamos a llegar a Asia, a Zipango, ¿no? Que se coincidirá con lo que hoy en día es Japón, para, bueno, pues crear esta ruta esta ruta mucho más corta para llegar al lugar de las especies, ¿no? A Asia, en realidad. Sin embargo, vemos que una de las primeras cosas que hace Colón cuando llega a lo que hoy en día es República Dominicana es a un lugar que supuestamente él conoce como Zipango, bautizarle y nombrarle como La Española, con unos marineros. Si fuera Zipango, habría ahí un ejército que le contrarrestaría rápidamente, ¿no? ¿Qué sentido tiene esta maniobra? Zipango y Catay, la que conocemos como China. Pues hombre, Colón era un hombre muy optimista, que pensaba que con sus 90 y tantos marineros, muchos de ellos, como te digo, digamos de dudosa moralidad, tomar en nombre de los reyes católicos aquellas tierras, si es que realmente él creía que estaba en Zipango o en Catay, pues es de una audacia, vamos a calificarlo solo así, notable. La explicación, bueno, él sabía perfectamente que aquello no era ni Zipango ni Catay. Él sabía que había llegado a unas tierras porque él tenía conocimiento de la existencia de esas tierras y sabía con certeza que ni era en Zipango ni era en Catay. De hecho, él lleva a valorios con el propósito de intercambiarlos por cosas mucho más valiosas para los occidentales con los nativos. ¿Por qué? De hecho, él hablaba de perlas más que de oro. Sabía como que tenía noticia tal vez de que realmente abundaban las perlas allí, no lo sé. Presumir que con unos avalorios de ningún valor vas a seducir a los habitantes de Catay o de Zipango, que según los relatos de Marco Polo, pues eran unos reinos fabulosos, pues invita a pensar que este hombre sabía algo más. Sabía que a 750 leguas al oeste iba a encontrar tierra. Lo que sucede es que en algún momento de la travesía parece desorientarse y acaban navegando más de 750 leguas. Y él engaña a la tripulación diciendo que están haciendo menos leguas que las que realmente están haciendo. Hasta que deciden los marineros tirarlo por la borda porque piensan que aquel hombre, que además tenían razón, les estaba engañando, ¿no? Por tanto, Colón sabía que aquellas tierras ni eran Zipango ni eran Catay, eran las tierras que él buscaba. De hecho, él dice
le expresa a los reyes católicos que ha encontrado lo que buscaba. Si era lo que buscaba, era evidente que aquellas tierras que había puesto a disposición de los reyes católicos ni eran Zipango ni eran Catay, eran otras tierras distintas. Seguro que si a todos nos preguntan quién dijo eso de tierra a la vista, todos diríamos Rodrigo de Triana. Pero, ¿y si Rodrigo de Triana no fue este personaje? Ya veréis qué curioso. Lo que nos cuenta la historia es que dos cronistas del siglo XVI señalaron que fue un marinero de Lepe el que atisbó tierra, el que descubrió de alguna forma América. Pues bien, unos profesores en los últimos años, cuando han tenido en las manos este documento, lo que han podido certificar es lo siguiente. Este marinero de Lepe, que en principio todos atribuíamos a Rodrigo de Triana, por determinadas circunstancias se le atribuyó a Rodrigo de Triana. ¿Por qué? Porque Rodrigo de Triana regresó a España. Pero en la pinta, en esta nave, donde efectivamente en esta carabela, donde se encontraba el que atisbó tierra, había un personaje que era de Lepe, como decían los cronistas, y no era Rodrigo de Triana. Era un hombre llamado Pedro de Lope. Y Pedro de Lope, que era de Lepe, efectivamente sería atribuido como este sujeto que descubrió esa tierra allende los mares, la nueva tierra descubierta. ¿Qué pasa? Que Pedro de Lope no regresó a España, se quedó aquí. ¿Y quién contó la historia? El que regresó, efectivamente Rodrigo de Triana, que efectivamente se atribuiría este nacimiento de Lepe tiempo después. ¿Qué tienen que ver aquí los templarios en toda esta historia? Para empezar, cuando leemos el diario de a bordo y también a los cronistas de la época, nos encontramos con que los indios decían que guardaban recuerdo de la llegada de otros hombres blancos barbados no hacía mucho tiempo. El no hacía mucho tiempo es difícil de cuantificar, no sabemos si se referían a unos pocos años o a muchos más años. ¿Quiénes eran aquellos hombres blancos barbados a los que los nativos recordaban? Pero aún más, en el diario, Bartolomé de las Casas también y otros cronistas dicen que Colón encontró indios blancos. No lo invento, lo dicen los cronistas, indios blancos. E incluso en el segundo viaje se dice en el diario indios blancos con túnicas blancas. E incluso se matiza con el cabello cortado a la moda castellana. Es más, en el diario también encontramos una referencia a una estatua que dicen parecida a la Piedad. Y todavía más, se dice que encuentran proyectiles de artillería y una olla de hierro y los restos de un barco. Todo esto no es invención, no es fábula, no, lo dice el diario, lo dicen los cronistas. Bien. ¿Qué tienen que ver los templarios con todo esto? Preguntas y con acierto. Bueno, la Orden del Temple ya ha sido disuelta cuando vive Colón. De hecho, hacía ya bastante tiempo de ello. La Orden del Temple desarrolla su actividad desde 1118 a 1314, momento en el que el Papa la disuelve. Esa disolución de la Orden del Temple no es igual en todos los reinos cristianos. En el portugués, por ejemplo, no sucede tal cosa. Los portugueses, el rey de Portugal entonces, Don Dinis, tiene una extraordinaria relación con el Temple y lo único que hacen es cambiarla de nombre, la Orden de Cristo. Los templarios siguen manteniendo su musculatura, su poder financiero y cuantas cosas más. Es justamente entonces cuando surge la Escuela de Navegación de Sagres, poco después, y comienzan las grandes expediciones portuguesas. También es allí a donde van a parar judíos, cartógrafos, por ejemplo algunos mallorquines, que habían trabajado a las órdenes del Temple. Marchan a Portugal, se instalan allí. Bien, a todo esto añadamos lo siguiente. La Orden del Temple era una orden que en principio se suponía había nacido para velar por la seguridad de los peregrinos que marchaban a Tierra Santa y toda su actividad estaba orientada hacia Tierra Santa. Es decir, el tránsito era de los puertos del sur de Francia, Marsella, hacia Oriente. Deberíamos de pensar que el principal puerto templario tendría que estar en el Mediterráneo y sin embargo el principal puerto templario estaba en La Rochelle. Y además estaba custodiado en el Atlántico, en la fachada atlántica. Estamos hablando de los siglos XII, XIII, comienzos del XIV. Colón no ha ido a ninguna parte. Colón no existe. Colón no ha nacido. Y es entonces cuando se produce en Francia especialmente, entre 1150 y 1250,
se acomete la construcción de grandes catedrales góticas, se produce un movimiento de piedra extraordinario. Hay quien ha propuesto que esa enorme cantidad de obra arquitectónica y de un estilo nuevo, el gótico, se financia gracias a que el Temple ha ido a América y ha encontrado en América, sobre todo, plata, y la ha traído para pagar esa construcción. De hecho, bueno, el cese de las construcciones góticas, curiosamente, finaliza cuando finaliza también la andadura vital del Temple. Por tanto, ¿había ido el Temple a América antes? ¿Tenían conocimiento de ello estos cartógrafos judíos que habían trabajado a sueldo suyo? ¿Había habido alguna carta de marear, como decían entonces, de la cual podían tener noticia los portugueses? ¿Es algo así, por lo cual Colón huye de Portugal? Colón sigue siendo un navegante de sombras y certezas, entre huesos disputados, tumbas en varios continentes y secretos que jamás quiso compartir. Su figura nos recuerda que la historia, al igual que el mar, nunca revela todos sus misterios. Quizás Colón conquistó un nuevo mundo, pero el suyo propio sigue todavía hoy, envuelto en el más profundo misterio.